Se ven más jóvenes desde la última vez que estuve aquí. ¿Es el ángulo de las luces o sí están más jóvenes, hermanos? Qué bueno. Qué bueno. Hermanos, reciban un fuerte abrazo de la iglesia de Albuquerque, Nuevo México. Les agradecemos mucho, hermanos, su apoyo siempre. Y nos da mucho gusto el poder estar aquí con ustedes en esta tarde. Hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir a nuestro Dios que Él nos guíe y que Él esté con nosotros en esta tarde. Y empezaremos a ver, hermanos, qué cosas tan lindas nos tiene Dios en este libro que llamamos las Escrituras, hermanos. Acompáñenme, por favor. Bendito y poderoso Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta tarde, Jehová, nos sentimos privilegiados porque podemos llamarte a ti, Abba Padre. Señor, pedimos de tu dirección. Durante este sábado, Señor, yo sé que empezando anoche, Padre, nuestros hermanos se gozaban en tu nombre. Y en este día, Señor, yo quiero pedir que por favor tú nos guíes una vez más. Sentimos tu Espíritu Santo aquí con nosotros y te pido, Padre, que yo sea un instrumento en tus manos solamente. Por favor, bendícenos, habla nuestro corazón en esta tarde. Y permite, Señor, lo que se diga en esta tarde de este púlpito sea dirigido y bendecido por ti. En el bendito y poderoso nombre de tu Hijo Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos, muy amables. Mi nombre, para nuestros hermanos que todavía no nos conocemos, su servidor Pedro Capetillo Jr. Y vino acompañado conmigo Aarón, mi hijo mayor, y mi sobrinito Ismael. Los dos tienen 10 años y esta mañana ya mero los metí de contrabando a la clase de los jóvenes, hermano. Y ya nos estaban regañando esta tarde la maestra. Si hay ustedes conocen a la maestra de los intermedios, por favor me disculpan con ella. Les pido, hermanos, que por favor abramos las Escrituras al libro de Números en su capítulo 30. Y ahí vamos a encontrar un verso clave en donde nos vamos a basar en esta tarde. El título de la predicación es La promesa máxima. Tengo entendido que hoy los jóvenes celebran una vez más Eres lo máximo. A mí me tocó, hermanos, estar con ustedes celebrando esa fecha hace, creo que fueron 3 años, en donde el theme fue, creo que de Black Light. ¿Se acuerdan de esa ocasión? Estuvo bien suave. Me gustó mucho a mí. Cerraron todo, no había ninguna luz, excepto llegaron los jóvenes y se veía lo que ellos se pusieron muy bonito. Números capítulo 30, y vamos a leer los primeros 2 versos, hermanos, para enfocar la plática en esta tarde. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligado a su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén. En ese verso, hermanos, encontramos algo que se nos pide a nosotros, como líderes de hogar, como sacerdotes de nuestros hogares, que cumplamos nuestra palabra. Mi papá me ha dicho que en los tiempos de su juventud, no se tenía que tener un contrato. No tenía que haber un papel en donde usted firmara, en donde yo firmara, para poder ponernos de acuerdo en algo. Simplemente era la palabra. Se daban la mano y en eso quedaba el trato. ¿Ustedes experimentaron eso también, hermanos, cuando ustedes eran más jóvenes? Esta noche estaremos reflexionando en Eres lo máximo. Un evento muy bonito, hermanos, para la juventud de esta iglesia. Un programa que me ha gustado mucho a mí. Cuando el hermano Luébano me invitó, me puse yo a pensar en mi juventud. ¿Cómo fue? ¿Qué experiencias tuve? ¿Y qué tan pronto pasó esa época? ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, su juventud? ¿Qué hicieron? ¿A dónde fueron de viaje? A lo mejor fue un impacto para ustedes. Mi primera experiencia, hermanos, que yo recuerdo como joven, fue de supervisor de mi hermano mayor Moisés. Moisés y yo tenía como unos 12 años de edad, él tiene 4 años y medio mayor que yo, y Moisés pidió permiso para salir con sus amigos a las películas en una ocasión.
Después de como una docena de nos de parte de mi papá, por fin, dice mi papá, está bien, puedes ir con tus amigos, pero llévate a Pedro. Yo todavía jugando, hermanos, con carritos, y Moisés queriendo hablar con las muchachas, ¿qué tal? Me tuvo que llevar. Me sentó a mí en la parte de mero atrás del carro de su amigo y me dio estas instrucciones. No hables. Qué divertido, ¿verdad? Salir a las películas con su hermano mayor y las instrucciones es no digas ni una palabra. Toda la noche, hermanos, fue una pesadilla para Moisés, pero yo me estaba divirtiendo. Yo nunca había salido con mis amigos o amigos de él. Llegábamos, hermanos, me acuerdo que me subió al carro enojado y me dice, muévete hasta allá y no digas nada. Y fuimos de casa en casa levantando amigos de Moisés y todos, hey, ¿cómo estás, Moisés? Los otros amigos, y me veían a mí, me veían, ¿y este quién es? Pues me tuvieron que conocer esa noche. Después de varias veces, hermanos, que fui yo con Moisés, nos hicimos muy amigos. Ya éramos hermanos, pero sucedió algo en donde encontramos una amistad, mi hermano y yo. Pasando el tiempo de muchas experiencias, unas muy buenas, otras no tan buenas, llegamos a prometernos, hermanos, algo muy importante. Que después incluimos a nuestro hermano menor, Servando. La promesa, hermanos, fue algo muy simple, pero fue la siguiente. Que siempre nos ayudaríamos en cada circunstancia para acercarnos más a Dios. Algo muy simple, pero con mucho provecho, hermanos. Hasta el día de hoy nos ayudamos y recordamos que es mejor estar en los caminos de Dios. Me acuerdo de una ocasión específica en donde mi hermanito Servando estaba batallando con el trabajo y se estaba enojando. Me acuerdo que Moisés y yo nos dimos cuenta y tuvimos que ir a hablar con él. Y lo que hacíamos es que nos poníamos ahí enfrente en la yarda y le decíamos, Servando, tú estás mal por esto, pero estamos aquí para ayudarte. Y le dábamos una solución que donde pudiera llegar a acercarse a Dios. Hermanos, los primeros 20 minutos de una conversación así son peligrosos. Porque Servando tiene un right hook muy bueno. Y estábamos muy cerquitas el uno al otro. Pero poquito a poquito nos fuimos calmando. Él empezó a darse cuenta que estábamos en razón. Y lo único que queríamos, hermanos, es que él se diera cuenta que él no está en control. Que la única persona, el único ser que está en control es Dios. Y es lo que sucede aquí también. ¿Por qué es que esta iglesia, hermanos, cuando yo llego a visitarla, siempre está muy llena, muy bonita, mucha gente? Y la juventud, hermanos, moviéndose gracias a nuestro Dios. Esta mañana, Dios me dio el privilegio de hablar con sus jóvenes. Y yo tenía algo preparado y no me lo van a creer. Estaba yo entrando al tema y una hermanita le hago una pregunta y le digo, ¿ustedes conocieron quién fue el rey David? Y esta hermanita contestó la pregunta muy bien, pero reunió toda la predicación que tenía. Ya no pude dar la predicación porque ellos ya sabían en dónde iba a llegar la predicación. Simplemente lo que hicimos fue hablar. Y estuvimos en conversación. Y yo les preguntaba, hermanos, qué es lo que ellos estaban haciendo, si ellos habían entrado en un problema en donde se les hacía difícil salir. La realidad es que en este lugar, ahorita en el santuario, cada uno de nosotros hemos entrado en problemas. Pero si hemos confiado en Dios, Él nos ha llevado de un problema a victoria. Y es lo que sucede con nosotros. Hoy en día, hermanos, me gustaría tratar el tema de las promesas. Durante este año han pasado muchas cosas en esta iglesia, con su familia, en su propia experiencia. Y en medio de muchas cosas que han sucedido, felicidades y cosas que hemos celebrado, recordamos promesas que nos hemos hecho el uno al otro. Por ejemplo, ustedes díganme si han escuchado estos, papás. Papá, dame permiso para salir con mis amigos y te prometo que regresando limpio toda la casa. ¿Cuántos de ustedes les han prometido eso a sus hijos? Si me compras este videojuego, te prometo que ya no te voy a pedir ninguna otra cosa en mi vida. ¿Sí? Apúntenlo, cuando les digan eso, apúntenlo, hermanos, y tómenle una foto y un video. El joven a la novia, si sales conmigo, te prometo bajarte las estrellas. ¿Verdad? Muy romántico en tiempo, pero cuando se dan cuenta que usan las estrellas para pelear, no se crean, no. Muchas veces, hermanos,
no cumplimos lo prometido. Simplemente ese ejemplo que di el último del novio y la novia. El traerle las estrellas. Lo que quiere decir es que va a ser una vida muy bonita, una experiencia muy bonita. Pero muchas veces, hermanos, nosotros hacemos promesas y desafortunadamente no las podemos cumplir. Mucha gente acostumbra el tiempo del nuevo año para hacer votos y promesas nuevas. Aquí está una lista de las promesas más usadas. Ustedes me dicen si las han escuchado antes, hermanos. Prometo parar de fumar y de tomar. Yo sé que a lo mejor en el trabajo o con amistades han escuchado esto antes. Pasar más tiempo con mi familia, muy importante. Perder de peso, aquí necesito un poco de eso. Hacer más ejercicio, hablando con la esposa, con el esposo. Pagar todas las deudas, qué bonito fuera. Aprender algo nuevo, involucrarme en un pasatiempo nuevo. Ayudar a otros, dar a la comunidad. Organizarme en todo. Sí, claro, los hemos escuchado y a lo mejor usted lo ha hecho antes. Llega el año nuevo, hermanos, y yo sé que no es costumbre nuestra como iglesia, pero yo sé que nosotros tratamos de mejorar nuestra vida y tratamos de decir, ok, desde hoy en adelante, Pedro va a vivir de esta manera. Voy a ayudar más. Voy a ayudarle a mis vecinos, no los he conocido, voy a ir a saludarlos, invitarlos a la iglesia. Pero ¿cumplimos eso, hermanos? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, conocen o son ustedes los que han prometido, voy a perder de peso? Ya las galletitas a las 8 o 9 de la noche ya no las voy a tomar. El cafecito lo voy a dejar. Esta semana, hermanos, le dije a mi esposa, fue un error mío, pero le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Cuando me hagas el café en la mañana, dámelo negro, ¿ok? Bueno, yo tenía un amigo, hermanos, él y yo nos acostumbramos a tomar café negro, así nomás. Pero él tomaba chapopote, ¿ok? Le echaba café y salía nomás una cosa y él bien contento. Pues ok, yo empecé a tomarlo. Ya para el día tercero, hermanos, ya me estaba arrepintiendo, yo buscando dónde estaba la crema y el azúcar. Pero es difícil seguir con una promesa que nos hacemos. Aquí hay otras pocas de promesas que hemos hecho, hermanos, y a lo mejor ustedes las han escuchado. Ya no voy a dar la misma excusa a mi patrón para no ir al trabajo. Tengo que pensar en una excusa nueva. Voy a lavar mi ropa menos para usar más deodorante. Eso es peligroso. Ya no voy a comer chocolate. A ver cuánto aguantamos con esa promesa. Con lo menos por hoy no me voy a sentar en la sala con pijamas todo el día. Si ese es el problema, necesitamos hablar. Voy a limitar mi uso de internet a solamente 1 hora al día. ¿Cuántos de ustedes tuvieran un infarto o algo si les quitáramos el teléfono, hermanos? Y nomás les diéramos permiso de usarlo 1 hora. Mi hijo Aarón tiene 10 años y me pide un teléfono cada otro día. Ya no voy a decir el mismo chiste y el mismo cuento cuando esté en el grupo. Tengo que pensar en uno nuevo. Ya no voy a tomar medicina solamente porque se ven como dulces. Voy a ver más tele porque es muy informativa. Me gustaría ver, hermanos, en esta tarde la importancia de cuando un joven quiere entregarse más a Dios. En esta tarde el enfoque es en los jóvenes. Pero yo quiero decirles, hermanos, y invitarlos a ustedes, padres, abuelitos, tíos, tías, que consideremos estas palabras también. Y si en nosotros, hermanos, podemos aprender algo, pues sea gloria a nuestro Dios. Pero las promesas, hermanos, son importantes. Eres lo máximo, para mí representa multitud de oportunidades para la juventud. Pero comienza con una decisión crítica. El joven tiene que decidir totalmente de seguir a Jesús el resto de su vida. Para poder hacer esto, tenemos que decidir una vida santa y pura delante de nuestro Dios. Hay situaciones en donde el joven tiene que comenzar de nuevo, hermanos. Un arrepentimiento sincero delante de nuestro Dios. Y muchas veces tenemos que dejar de hacer lo que Dios no le agrada. Cuando llegamos a esta circunstancia, llega un arrepentimiento sincero y recordamos los senderos antiguos, la enseñanza de nuestros padres y lo que nos ha enseñado la iglesia. Muchas veces, hermanos, prometemos nosotros algo a Dios y es nuestra responsabilidad cumplir lo que hemos prometido. Esta tarde me gustaría ver un ejemplo de una promesa cumplida a nuestro Dios. Yo no sé si usted, hermanos,
puede pensar y puede recordar situaciones en su vida en donde usted le ha prometido a Dios algo o a alguien más. Y si lo hemos cumplido. Y si no, hermanos, los quiero invitar en esta tarde a que consideremos estos versos y poder ver, hermanos, si es algo que debemos de nosotros hacer en el futuro. Después de una cena, una pareja muy relajada, salieron por fin, pasado un año que no habían salido a comer. Buscaron a una niñera joven y vino a cuidarle a los niños. Salieron, vieron la película, comieron y regresaron a la casa. Cuando regresaron a la casa, encontraron una gran noticia, que sus niños traviesos ya estaban dormiditos, ya para las 8 de la tarde. Eso, hermanos, para hogares en Albuquerque, en donde yo conozco a niños, es un milagro. Pero en esta ocasión así lo encontraron. Llegaron, le pagaron a la niña y ya se estaba yendo. Cuando está por salir de la puerta dice, se me estaba olvidando. Le dije a sus niños que si se dormían temprano, que ustedes les iban a comprar lo que quisieran y les iban a dar $100 a cada uno. Una promesa, hermanos, que ni ella le iba a tener que cumplir, sino sus padres. No sé si le ha pasado eso a ustedes, hermanos, pero los invito a Albuquerque un día de estos. Cuando hacemos una promesa, tenemos que ponernos a pensar en nuestra intención. ¿Es buena? ¿Es para mejorar? ¿Es espiritual? ¿Qué es? ¿Por qué la estamos haciendo delante de nuestro Dios? Fíjense en esto. Un domingo por la tarde había una familia que iba a hacer una carne asada, invitó a todos sus amigos y estaba por empezar, ya habían cenado y al último, hermanos, iban a quemar unos bombones, unos marshmallows. Y sacaron los ganchos y los pusieron bien y empezaron a acomodar los bombones. Y en eso, hermanos, que escuchan dos bomberos que pasan recio con las luces y la alarma, corriendo y ven que se paran a unas casas de donde estaban ellos. Pues ellos como familia, queriendo ver qué había pasado y querer ayudar, salieron corriendo, hermanos, corriendo a donde estaban a encontrar a los dueños de la casa que se estaba quemando. Pues los dueños de la casa vieron, estaban muy tristes, no sabiendo qué decir, hermanos, y ven a estos amigos que acababan de llegar de la carne asada y los ven con una cara disgustada. Se dan cuenta, hermanos, que cuando habían salido de la carne asada, llegaron con los bombones listos para quemar la carne y estaba la casa quemándose. Desafortunadamente, hermanos, lo que estaban viendo es que ellos querían venir a quemar bombones en la casa que se estaba quemando. Las intenciones nuestras tienen que ser vistas, hermanos, bien por nosotros, pero especialmente por Dios. Muchas de las cosas que hacemos, a lo mejor a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, no van a estar de acuerdo. Pero cuando nos basamos en este libro, hermanos, tiene que ser de bendición porque es para nuestro Dios. Tenemos la intención de ayudar, tenemos la intención de mejorar, pero como podemos ver en esta historia, lo que pretendemos no es siempre lo que sucede. Vamos a ver, hermanos, qué dice la Biblia de unos votos y las promesas. Las promesas se hacen para obtener algo de Dios. A cambio de la ayuda o la bendición, la persona que hace el voto promete hacer algo para Dios. Regresemos, hermanos, al verso clave, Números 30, y ahora vemos el verso 2 una vez más. Cuando alguien hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Alguna vez ha prometido algo a Dios usted? Hay muchas razones por qué lo pueden hacer. De las dos cosas, hermanos, estas son las dos que yo creo que van a entrar en relación. La primera, hermanos, es el primer amor. Alguien da su vida a Cristo y promete dejar sus malas costumbres. Dejamos, hermanos, y hacemos promesas. Yo sé que ustedes, y a mí también en lo personal, cuando nos hemos bautizado, le decimos a Dios, Señor, desde aquí en adelante no te voy a dejar. Voy a hacer todo lo posible para agradarte a ti. Y empezamos con nuestra lista. Ya no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, voy a mejorar de esta manera. Y desde entonces, hermanos, desde aquí en adelante, mi Dios, te voy a cumplir todo lo que venga a mi vida. La segunda es algo más triste. Cuando llegan los problemas a nuestra vida. Llega una situación crítica y pedimos rescate a nuestro Dios.
y hacemos promesas pidiendo misericordia de Dios. Yo me acuerdo hace un tiempo, hermanos, en donde mi papá llegó al hospital, le dio un embolio y estaba, hermanos, muy feo, perdió su memoria y por poco, hermanos, perdíamos a nuestro papá. Y yo me acuerdo que yo y mis hermanos estábamos hablando con Dios sinceramente y le decíamos: Señor, por favor, ayuda a mi papá. Llegamos a prometer cosas a nuestro Dios. Nos llevan las cosas críticas, hermanos, a hablar seriamente con Él. Recordemos una vez más, el primer amor, nos enamoramos de Dios, le prometemos a Dios algo, dejar las cosas que hacemos. O llegan situaciones tristes, problemas a nuestra vida, y estamos listos, hermanos, para prometer a Dios algo. El prometer una cosa y el cumplir son dos cosas muy, muy importantes y muy diferentes. Llegó un tiempo, hermanos, en donde Julius Caesar navegó a las islas de Britain y llegó allí con todo su ejército. Se bajaron de los barcos en el que estaban y él los mandó a subir a un monte cercano. Cuando llegaron al monte cercano y subieron allá hacia arriba, César les dice: miren para acá y fíjense a las islas donde están los barcos. Ellos, cuando se fijaron en estos barcos, estaban en llamaradas, quemándose todos los barcos. Después de eso, César les dice: ahora no tienen una opción de regresar a casa. Les había quitado la única manera que podían quitarse de la situación. Ahora la única opción que tenían es conquistar en donde habían llegado, y es lo que hicieron ellos. Nosotros, jóvenes, desafortunadamente, cuando nosotros prometemos algo a Dios, vamos a dejar de hacer algo que no le agrada. Tenemos que quemar los puentes y los barcos que nos llevan a ese pecado. Si no lo hacemos, hermanos, la tentación va a estar allí. Si yo tengo un amigo que me está invitando a salir a hacer cosas que no debo de hacer, pero nunca borro el número de teléfono de mi amigo, ¿saben qué, hermanos? Ese número va a estar allí. Y yo sé en mi mente que yo cuando quiera o necesite le puedo llamar y él va a contestar. Nosotros tenemos que hacer movidas y cambios diferentes para poder servirle a Dios como debemos de hacerlo. Vamos al libro de Santiago. Santiago en su capítulo 1, por favor. Santiago 1, el capítulo 1 y el verso 2 y 4. Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Llegan situaciones a nuestra vida, hermanos, en donde son difíciles, en donde necesitamos una respuesta, necesitamos saber cómo vamos a salir de la situación. Pero aquí nos recuerda en Santiago, hermanos, que todo lo que venga a nosotros es para bendición. Vamos a salir adelante de lo que estamos. En Isaías 40 y el verso 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si esperamos en Jehová. Hermanos, esta mañana a los jóvenes les recordaba y les pedía que se fijaran, hermanos, imaginaran esta iglesia con ustedes, hermanos. Sus padres, sus tíos, sus tías, sus abuelitos. Y que piensen, hermanos, en la fe que hay en este cuarto. Todo lo que han pasado ustedes, lo que van a pasar, hermanos. Y yo sé por fe que ustedes ya tienen y están plantados en la roca que es nuestro Dios. Ustedes jóvenes, hermanos, les pedía y les decía que recordáramos esos pasos que hemos tomado. Y que recordemos, hermanos, que un proceso, una vida, vivirla para Dios, toma mucho. No es de un ratito solamente. Vendrán cosas, hermanos, situaciones en donde tenemos que esperar en nuestro Dios. Las escrituras son muy claras al respecto de las promesas. Vamos a ver el estándar de Dios cuando hablamos de las escrituras y de las promesas. Eclesiastés capítulo 5, versos 5 y 6. Eclesiastés 5, 5 y 6. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Hermanos, ese verso, cuando yo estaba más joven, me causaba muchos problemas. Me asustaba. Yo no tenía la fe suficiente para decir: Señor, yo voy a prometerte algo, porque yo decía, yo voy a fracasarle a mi Dios. Y no quería hacerlo.
pero me daba miedo. Aquí, hermanos, está claramente diciéndonos, si usted va a prometer algo, cúmplalo. Así como el verso clave nos decía, si lo que diga tu boca, eso es lo que tienes que hacer. Nosotros tenemos, hermanos, que decidir por nosotros mismos que nos vamos a entregar a una obediencia total delante de nuestro Dios. No podemos, hermanos, dar oportunidad que Satanás entre en nuestra vida y nos lleve de un lado a otro. Mateo 5, 33 y 37. Mateo capítulo 5, verso 33 y verso 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjuréis, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Con este verso, hermanos, me acuerdo de lo que había mencionado, que en los tiempos antiguos no teníamos que firmar papeles ni contratos. El simple palabra que tendríamos el hermano y yo fuera suficiente para poder decir, eso es lo que va a pasar, ese es el trato que hemos quedado. Hoy en día, hermanos, yo trabajo por una compañía en donde tenemos que firmar contratos. Se llega, hermanos, a un documento, empieza con 20 páginas, se hace unos de 60, 80 páginas, en donde hay detalle tras detalle, en donde los abogados del cliente, los abogados nuestros están de uno al otro, se toma 6, 7 meses para que por fin estén los dos lados de acuerdo y se firme un contrato. Muy diferente hoy en día. Dios no rompe sus promesas y nosotros tampoco debemos de hacerlo. En Números 23, el verso 19. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no se ejecutará. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no tardará su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ustedes, hermanos, se han puesto a pensar, ustedes jóvenes, si hace 2000 años Jesucristo estaba diciéndole a sus apóstoles que Él regresaba pronto, mas sin embargo ya han pasado 2000 años y yo no veo que Jesucristo haya regresado. Lo que sucede, hermanos, es que Satanás pone en nuestra mente una paz falsa, en donde no hay ninguna urgencia para acercarnos más a nuestro Dios. Esta mañana recordábamos lo que sucedió en 9/11 en Nueva York con las Torres Gemelas. Y estamos recordando ahí con los jóvenes, hermanos, en donde yo les hacía la pregunta, ¿en dónde estaban ustedes cuando sucedió eso? Los hermanitos todavía un poco muy niños en ese tiempo, ¿verdad? Pero un hermano joven que está traduciendo en la parte de atrás, él sabía exactamente en dónde estaba. Yo me acuerdo también entrando a la clase de arte en la preparatoria. Fue algo que nos impactó a todos. ¿Ustedes se acuerdan cómo estuvo Estados Unidos y me imagino que México los días que siguieron después de eso, hermanos? Sí, ¿verdad? Todos estábamos viendo por todos lados, estábamos viendo que estoy yo listo para recibir a mi Señor, porque estábamos viendo algo crítico. Hoy en día, hermanos, es lo mismo. Deberíamos de tener algo de interés para decir, Señor, yo quiero tener una vida que esté recta delante de ti. Pero sin embargo, llegan las distracciones, llegan las cosas que nos llevan a un lado, hermanos, y nos distraen de la meta que es vivir por nuestro Dios. Dios espera que nosotros, sus hijos, cumplan sus promesas, porque Él ha cumplido todo lo que Él nos ha dicho. Conozco pues que Jehová, tu Dios, es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones, según Deuteronomio 7, verso 9. La cosa es, hermanos, y lo que me llama la atención a mí, es que nosotros estamos listos para prometer a Dios. El cumplir es otra cosa. ¿Cuándo cree que usted, hermano, piensa que alguien empieza a pedir algo? ¿A qué edad? ¿A qué edad empieza el niño a pedir algo? Yo me imagino que esa criaturita que tiene allá atrás, hermanos, ya sabe pedir su teta. Y ya sabe pedir a mami y a papi, ¿verdad? Yo me acuerdo mi hijo, Aarón, hoy me dice claramente, Daddy, quiero un steak. Pero cuando estaba chiquito, él iba a llorar. Y nosotros, son Ave Marías y de lo que fuera, pero a pararlo, a hacer lo que parara. Porque no sabíamos qué es lo que tenía.
Pero los niños, hermanos, los niños saben pedir cosas a nuestro Dios. Fíjense en estos varios ejemplos. Querido Dios, por favor envía un nuevo bebé para mami. El nuevo bebé que enviaste la semana pasada llora demasiado. Debbie, de 7 años. Querido Dios, ¿a quién hiciste más inteligente? ¿Niños o niñas? Mi hermana y yo queremos saber. Jimmy, de 6 años. Dios querido, ¿cuántos ángeles hay en el cielo? Me gustaría ser el primer niño en la clase para saber la respuesta. Querido Dios, esta es mi oración. ¿Podrías darle un poco de cerebro a mi hermano? Hasta ahora no tiene ninguno. Querido Señor, gracias por el buen día de hoy. Incluso engañaste al hombre del clima en la televisión. ¿Pasa seguido? Querido Dios, por favor, tráeme a un hermano nuevo. El que tengo me pega todo el tiempo. Querido Dios, por favor, ayúdame en la escuela. Necesito ayuda para deletrear, agregar en la historia, en geografía y escritura. En lo demás estoy bien. Querido Dios, ¿tienes algún ayudante en el cielo? Me gustaría ser uno de tus ayudantes en el cielo cuando lleguen las vacaciones de verano. Y sigue la lista, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos una historia de nuestros hijos que cuando estábamos chicos, en donde hacíamos y decíamos algo, le pedíamos algo a nuestro Dios. Hoy en día esas peticiones todavía están allí. Yo les garantizo, mis hermanos, que para mí, la petición mía y de mi esposa es por mis hijos ahora. Que Dios los guarde, que los lleve a la escuela. Se ve muy seguido, hermanos, lo que sucede en las escuelas alrededor de los Estados Unidos y alrededor del mundo. En donde van a la escuela normal y muchos de ellos no regresan, hermanos. ¿Qué está sucediendo en el mundo de hoy? ¿Qué no ven ustedes una urgencia? Jóvenes, ¿no vemos una urgencia en donde debemos de entregarle a nuestra vida a nuestro Dios? Eres lo máximo. Nos da esa oportunidad. Nos da la oportunidad de decir, Señor, yo quiero ser más para ti. Yo no quiero ser solamente alguien que viene a la iglesia, me siento, se llega el tiempo, se despiden los hermanos y quiero irme a la casa. Yo quiero servirte. Yo quiero ser más para honrarte a ti. Para llegar a un potencial como un joven delante de nuestro Dios y vivir una vida a lo máximo, tenemos que estar dispuestos a obedecer y cumplir lo que prometemos. Que tu hablar sea sí, sí o no, no. Eso es todo. Cuando usted y yo, hermanos, nos convertimos y somos hijos de Dios, tenemos que ver, hermanos, que nuestro cumplir, que sea así. Porque si no, hermanos, si yo le prometo algo a mi hijo o a mi hija y no lo cumplo, hermanos, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar 2 veces cuando yo les prometo algo. Mi hija tiene 6 años de edad, Italia, la única que Dios me dio. Tengo 3 varoncitos y la niña, mi hija. Una vez, hermanos, hace un año llegó de la escuela mi hija y yo estaba sentado en la computadora haciendo trabajo. Llega y me está diciendo de su día y yo, sí, mi hija, sí, y yo ocupado en la computadora. Llegó a lo último que quería decirme, me dice, Daddy, quiero que me lleves a la tienda y me compres un dulce. Yo le dije, sí, mi hija, sí, y yo estaba todavía ocupado. Ella se dio cuenta que no le puse atención. Y lo que hizo, hermanos, es que se me vio, se atravesó donde estaba la computadora, me agarra mi cara y me voltea la cara. Hasta que lo estoy viendo así, yo estoy así y me agarra la cara así. Y me dice, Daddy, you pinky promise que me vas a llevar a comprar un dulce. Y ya por fin, hermanos, ya no había ninguna distracción. Mi hija había agarrado mi atención y me dijo, Daddy, pinky promise que me vas a llevar a comprarme un dulce. Para mí, hermanos, fue algo especial. Dios hace lo mismo con nosotros. Dios hace lo mismo. Él sabe cómo conseguir nuestra atención. A cada uno de nosotros nos va a llamar la atención de una manera diferente. Dios nos llama la atención con amor. Nos bendice, nos ayuda, nos protege, hermanos, nos da lo que necesitemos. Pero también, hermanos, nos llama la atención en maneras tristes. En mi casa fue una manera triste. Mi papá se enfermó y como les mencionaba, fue un tiempo en donde no sabíamos si iba a vivir mi papá o no. Y para mí, hermanos, en mi vida espiritual, fue cuando Dios me llamó a mí. Yo ya era bautizado, como les decía a los jóvenes esta mañana, yo era bautizado. Pero había dejado el camino que me habían enseñado mis padres. Y ahora Dios me estaba dando otra oportunidad y me estaba llamando específicamente a mí. Muchas veces estamos viviendo una vida, hermanos, distraídos. Especialmente los jóvenes.
¿Cuántas cosas hay que nos distraen? Hoy en día, mi hijo me estaba diciendo, Daddy, si yo tuviera un teléfono, ahorita estuviera jugando un juego. Y yo pensando, si yo le diera un teléfono a mi hijo, ya no tuviera a mi hijo con la atención que él tiene ahorita hoy. ¿Qué estuviera haciendo? Nosotros, mi esposa y yo, estamos considerando cuándo darle un teléfono a él. Pero ellos no lo ven un teléfono como lo que nosotros lo veíamos. A mí, hermanos, jóvenes aquí, agárrense bien porque se van a sorprender. El primer teléfono que me dio mi papá, yo tenía 18 años, ya era un hombre. Un hombre, y por fin me están dando mi primer teléfono. ¿Saben cuál juego tenía en mi teléfono, hermanos? Agárrense bien, el de la Snake esa. Y ya estaba yo. Era todo lo que teníamos. Hoy Netflix, ¿verdad? Movies, de todo, YouTube. Y ahora mi amigo, el vecino mío, me dio YouTube TV. ¿Saben qué es eso? Es una maravilla. Puede ver la tele en su teléfono. Está bien suave. Pero ahí me tienen todo bien puesto, hermanos. Nos llama la atención nuestro Dios. Llegamos a una historia, hermanos, bíblica para concluir, en donde me gustaría que llevemos, hermanos, esta imagen en nuestra mente. Especialmente usted, joven, no se vaya de este lugar sin recibir el mensaje de Dios. Lo que Dios ha preparado, hermanos, solamente usted lo está escuchando. Y yo le puedo decir, hermano, que un mensaje que se predica de este púlpito, para usted puede ser un mensaje diferente que a su vecino que está sentado enseguida de usted. Porque Dios sabe y conoce su corazón y su situación. En 1 Samuel, capítulo 1, narra la historia de Ana. Yo sé que muchos la conocemos. Ella era estéril, pero con cada fibra de su ser deseaba un niño. Aunque su esposo le trataba bien, con amor, la otra esposa tenía hijos y ella se convirtió en algo de peso para Ana. Sabiamente Ana tomó la situación y la llevó a nuestro Dios. Ella habló con Dios e hizo una promesa. Ella prometió que si él le diera un hijo, ella se lo daría a Dios por siervo. Vamos a picarnos en 1 Samuel capítulo 1, el verso 10 y el verso 11, por favor. Aquí encontramos, hermanos, una historia muy bonita de algo que sucedió que nos puede ayudar a entender cómo es que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hacemos promesas a Dios y cómo podemos llegar a cumplirlas. 1 Samuel capítulo 1, versos 10 y 11 dicen: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo declararé, dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Recordamos esta historia, hermanos? En los versículos 19 al 20, Dios escucha la oración de Ana y cumple su deseo. 19 dice: y levantándose de mañana, adorando delante de Jehová, y volvieron y fueron a casa en Rama. Y Elcán se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplir el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y lo puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Dios había cumplido la parte de su acuerdo. Y ahora era responsabilidad de Ana para mantener su promesa. Observe cómo es que Ana prometió y dio de su parte. Pero yo quiero pausar un instante. Usted, mamá, abuelita, si usted es mamá, si usted es abuelita, levante su mano rápidamente. Muchas hermanas. Gracias a Dios. ¿Usted se puede imaginar lo que pasó, Ana? No poder tener familia, pedirle a Dios por mucho tiempo y decirle: Señor, si tú me das un varón, yo te lo voy a dedicar a ti. Dios contesta esa petición. Y cuando le da un varón a Ana, ahora tiene que regalarlo. ¿Qué pasaría
si usted fuera Ana, hermanos. Si Ana lo tuviéramos aquí en esta tarde. Usted queriendo familia por muchos años y decirle, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y Él te servirá toda su vida. Y Él estará allí para ayudar en lo que tú lo quieras. ¿Sería difícil, hermanas? Yo le pregunto a las hermanas porque ellas van a ver lo que pasa aquí con Ana. Pero ustedes, padres, ¿cómo estuvieran pasando ustedes esa situación? De poder por fin tener un sentimiento y tener a su niño en sus brazos, hermanos. Después de años de oración, después de años de no poder tener a un niño. Y de decir, Señor, si tú me lo das, yo te lo entrego a ti. Primera de Samuel 1, 24 al 28, dicen de esta manera. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuve aquí junto a ti, orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Me llama mucho la atención, hermanos, que Ana, una mujer que Dios le había escuchado, estaba cumpliendo su promesa. Y al último de ese verso, hermanos, ella lo estaba haciendo con gozo. Y decía, el verso 28, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y fíjense lo que termina diciendo ese verso. Y adoró allí a Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ella reconoció quién le había dado esa respuesta. Ustedes, hermanos, jóvenes, a lo mejor no han pasado por situaciones así. Dios nos da situaciones donde nos va a crecer nuestra vida. Él va a crecer, Él quiere que tú tengas paciencia. Y Dios nos va a poner en situaciones en donde vamos a tener que tener esa paciencia en un nivel muy alto. Va a ser diferente para cada uno de nosotros. Pero si nosotros podemos cumplir y hacer lo que Dios quiere, Dios va a estar muy contento con nosotros. Dios le dio la respuesta a Ana porque le pidió constantemente, abrió su corazón a Él. Y Dios vio el corazón de Ana y sabía que iba a cumplir su promesa. El ejemplo de Ana muestra cómo funciona una promesa, hermanos, correctamente. Ella pensó con inteligencia, hizo la promesa con solemnidad y humildad y cumplió completamente con esa promesa. Dios no solamente escuchó su voto y lo cumplió, sino que también utiliza en gran manera ese bebito. Él fue el gran profeta Samuel. Este es solamente un ejemplo, hermanos, de muchos que encontramos en la Biblia, en donde Dios, hermanos, una mujer pudo llamarle la atención y decirle, Señor, por favor, contesta mi petición. Y Dios la cumplió. Dios estuvo allí y trabajó en ese sentimiento. Si usted continúa leyendo, hermano, en 1 Samuel capítulo 2, todo el capítulo, pero del verso 1 al 10, vemos la gratitud que tuvo Ana con Dios. Ella estaba feliz porque Dios le había contestado. Dios hace muchas promesas al hombre, hermanos, y las cumple. Note lo siguiente. Hay aproximadamente 8,810 promesas en la Biblia entera. Más de 8,000 promesas. En el Antiguo Testamento hay 7,700 promesas y en el Nuevo Testamento más que 1,000. Deuteronomio capítulo 28 tiene 133 promesas. Y de todas las promesas, Dios las ha cumplido la mayoría. Y si todavía no las ha cumplido, hermanos, créanme que las va a cumplir. Él siempre cumple lo que Él dice. Y Él, hermanos, no siempre está diciendo yo prometo, porque su palabra es sí, sí o no, no. Él lo que dice lo va a cumplir. Usted y yo tenemos que llegar a ser de la misma manera. Dios, hermanos, nos da y nos promete en muchas situaciones. La presencia de Dios, nunca te dejaré, dice Hebreos 13 y el verso 5. La protección de Dios, yo soy tu escudo, dice Génesis 15:1.
El poder de Dios. Yo te daré fuerzas, Isaías 41:10 nos recuerda. La provisión de Dios. Yo te ayudo, Isaías 41:10 nos recuerda. Dios está buscando a hombres y a mujeres, a jóvenes, que puedan cumplir sus promesas. Dios ha prometido y ha guardado a su familia, a sus hijos, a los que le obedecen. A Noé, Dios lo salvó a él y a su familia del diluvio. A Moisés, Dios lo salvó de los israelitas y de todo el pueblo de Egipto que lo quería matar y lo ayudó a sacar a su pueblo de esclavitud. A Jacob le dio la descendencia, una descendencia grande, como se le había prometido a Abraham. Había, hermanos, una situación en donde había un señor esclavo. Había nacido en donde estaba el dueño de él en ese tiempo, de los esclavos. Y había llegado el tiempo, hermanos, en donde su patrón o su dueño le había dicho, ¿sabes qué? Si tú me das $10,000, te doy tu libertad. Empezó el señor a trabajar y le traía dinero para pagar su deuda, a llegar a los $10,000 para ser libre. Durante ese tiempo, este señor se movió y se fue alejando. Y en el tiempo fue cuando se firmó ese documento en donde todos fueron libres, ya no había esclavitud permitida en Estados Unidos. En ese tiempo, este señor todavía le debía $300 al que era el dueño de él. Y este señor, hermanos, sabiendo que ya no tenía que pagarlo, él siguió trabajando. Siguió trabajando hasta alcanzar esos $300. Y cuando los obtuvo en sus manos, viajó. Viajó por 3 días a llegar a donde vivía el dueño de él antes. Llegó a su casa, hermanos, le tocó la puerta y le dio esos $300. Sin saber, hermanos, sin tener que hacerlo, este varón tenía en su corazón el querer cumplir su palabra. Así debemos de hacer nosotros, usted y yo. Si le prometemos algo a Dios, hermanos, tenemos que estar dispuestos a cumplirlo. Aunque nos duela, tenemos que hacerlo porque es lo que Dios hace con nosotros. Él cumple sus promesas. Él siempre es un Dios, hermanos, que nos llevará de victoria en victoria. Para concluir, hermanos, me gustaría decirles de una historia muy bonita, de algo que sucedió, hermanos, en un lugar en donde cuidaban a niños huérfanos. Se llegó a una situación en donde muy difícil, en un invierno, en donde esta niña, una señora, tuvo una criaturita y durante el parto ella fallece. Y ahora un bebito recién nacido, prematuro, y su hermanita mayorcita. Y no tienen ayuda. Van a ver en dónde puedan conseguir algo, en donde puedan dar lechita o agua calientita, y su máquina en donde pueden hacerlo estaba quebrada y no le podían dar. Nomás iba a tener 24 horas, hermanos, para vivir. Y lo que este señor les dijo a todos los niños que estaban en el salón, les dijo, empecemos a orar. Empecemos a orar. Y cada niño, hermanos, empezó a orar con una fe tremenda como la tienen ustedes el día de hoy. Y una niña en particular, hermanos, empieza a orar con Dios y le dice, Señor, yo te pido que por favor mandes una solución a esta criaturita. Que le mandes una máquina donde pueda darle lechita calientita a la niña, que le puedan calentar. Y también, Señor, por favor, mándale una muñeca a su hermanita mayor, porque está sola, sin su mamá. El día que siguió, llegó una caja muy grande, hermanos, hasta donde estaban ellos. Y empezaron a sacar cosas, hermanos, y empezaron a sacar ropita y cosas que necesitarían. Pero en eso, hermanos, encontraron una máquina para calentar la lechita. Y estaban todos contentos. Mas, sin embargo, esta niña, con toda su fe, dice, sigan buscando. Porque si Dios nos mandó esta caja, también mandó una muñeca. Y siguieron buscando. Y encontraron una muñequita en esa caja. Tomó 5 meses, hermanos, para que esa caja llegara a su destino. 5 meses tomó. De un lugar muy lejano en el otro lado del mundo. Dios había preparado esta situación, esa respuesta de esa niña 5 meses antes. Eso es lo que es importante para nosotros. Reconocer que Dios tiene nuestra respuesta y a lo mejor ya la ha contestado y la está trabajando
años antes de que necesitemos esa ayuda de nuestro Dios. Nuestra fe tiene que recordarnos, hermanos, que Dios es fiel. Y usted y yo, hermanos, tenemos que estar listos para cumplir la palabra de Él. Usted, hermanos, jóvenes, ¿qué le ha prometido a Dios? Y si le hemos prometido algo a Dios, cumplámoslo. Cumplámoslo, hermanos. Y si en esta noche, hermanos, una vez más, vamos a acercarnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, necesito que me ayudes. Yo quiero ser lo máximo para ti. Hagámoslo, hermanos, pero con fe. Y si le vamos a prometer algo a Dios, hermanos, cumplámoslo, con gozo de nuestro corazón. Que Dios me los bendiga mucho, hermanos. Gracias por su paciencia. Paz a vosotros.